esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta descripción tan clara que tú nos das de nuestros corazones como personas que en muchas ocasiones han caminado en la insensatez, Señor. Padre, reconocemos que tú eres bueno, reconocemos que tú nos creaste buenos en el principio cuando creaste a Adán, pero también reconocemos, Señor, que desde aquel principio, después del pecado de Adán, nuestro corazón se inclina continuamente hacia el mal. Y por eso te buscamos, Señor, porque al ser tú bueno y nosotros malos, merecemos esa condenación que tú traes al pecador. Pero estamos aquí agradecidos de que, Señor, conforme a tu misericordia, por los méritos de Cristo y por su cruz, tú nos has salvado y continuamente nos enseñas a andar en tus caminos. Ayúdanos a entender este pasaje y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si yo le pidiese a usted que me describiese la razón por la que el mundo es tan complicado o por la que la vida es tan complicada, y si nosotros analizásemos esa razón, présteme mucho cuidado en esto, si nosotros profundizáramos y pusiésemos atención a pensar la razón por la que la vida es complicada, una de las cosas que nosotros podríamos entender es que una de las razones por la que la vida es complicada es porque la vida es muy simple y muy sencilla, y al mismo tiempo porque la vida es muy difícil y muy compleja. Se puede decir, pastor, eso es una contradicción. Si la vida es simple, ya no es complicada. Si la vida no es difícil, entonces es fácil. Sin embargo, algo que hemos visto en el libro de Eclesiastés es que cuando nosotros pensamos en la vida, realmente las cosas o el analizar la vida no es tan simple como uno pensaría. Es decir, no existe el blanco y el negro en la vida, sino que la vida es más bien como algo de tonos grises. Es fácil de entender y es difícil de también aceptar lo que entendemos. Por ejemplo,
Si yo le dijese, hermano, explíqueme el día de hoy cuál es el problema de este país. O quizás si yo le dijese, explíqueme el día de hoy cuál es el problema principal de su país, muy posiblemente el día de hoy usted me podría dar una explicación clara de cuál es el problema de su país, cuál es el problema de su matrimonio, cuál es el problema de sus hijos, cuáles son los problemas. Es muy fácil identificarlos, pero si yo le preguntase, ahora explíqueme cómo solucionar todos esos problemas, usted diría, ahí es donde la vida se pone difícil. Y eso es lo que Salomón ha dicho. Si vamos un poquito más atrás, Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, algo que Salomón nos ha dicho es que la vida es fácil en el sentido que es muy fácil entender lo que está mal con el mundo. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, dice él, mira la obra de Dios, observa todo lo que te rodea, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Dice Salomón, observa todo lo que te rodea, observa los matrimonios, observa las iglesias, observa los gobernantes, observa a tus hijos, y algo que vas a notar es que es muy fácil entender que todas esas cosas tienen defectos, pero algo que te va a doler es que entre tú más entiendes los defectos que te rodean, más incompetente te sientes para solucionarlos. Hermanos, cuando se trata de analizar la vida, lo difícil de la vida no es que hay muchas cosas que no entendemos. Eso no es difícil. Eso no es nada difícil. Lo difícil de la vida es que hay muchas cosas que sí entendemos, que por naturaleza queremos arreglar, pero por naturaleza Dios no nos permite cambiar lo que Él ha torcido. Déjame le pongo un ejemplo. Esta semana llevé a mi hija al doctor, al oculista. Ella va a tener que utilizar lentes, y yo pude ver la frustración en esa doctora. Porque ella me dijo, el problema del ojo de tu hija es que está creciendo de una manera que no debería. Me dice, yo sé cómo debería crecer ese ojo y está creciendo de una manera que no debería. Y me dijo, me gustaría tener el poder para yo cerrar ese ojo como debería ser cerrado. ¿Qué está diciendo la doctora? Es bien fácil identificar lo que está torcido. Mi frustración es que no puedo arreglar. Y básicamente lo que me dijo la doctora es, tu hija no tiene arreglo. Eso es la esencia de la frustración de la vida. Muchas cosas podemos ver torcidas, podemos ver que están mal, queremos arreglarlas, y es donde Dios nos dice, ten cuidado, porque eso tú no lo puedes arreglar. Tú puedes identificar, pero tú no puedes arreglar. Entonces, ¿qué esperas de mí, Señor? Que viva con esta frustración, y la respuesta en muchas ocasiones será un sí, porque tú no eres todopoderoso. Así que en este pasaje, póngame mucha atención, porque este es posiblemente uno de los versículos más difíciles de todo Eclesiastés. No se me distraiga, pero en este pasaje Salomón nos va a describir cómo luce la vida en un mundo torcido, y lo que nos va a enseñar no es cómo enderezar el mundo, sino que lo que nos va a enseñar es cómo vivir en ese mundo torcido, reconociendo que nosotros no lo podemos enderezar. ¿Ya me vieron otra vez? El punto de este sermón es cómo vivir en un mundo torcido, reconociendo que ni usted ni yo lo podemos enderezar, porque otra vez, como dijo Salomón, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Después del pecado, el juicio de Dios para este mundo es vivir en un mundo torcido. ¿Seguirá habiendo asesinatos? ¿Quiere decir eso que Dios inventó el asesinato? No, quiere decir que el asesinato es una consecuencia del pecado contra Dios. Seguirá habiendo asesinatos, seguirá sepultando familiares que quizás su muerte se pudo haber evitado, seguirá sufriendo por razones que no te puedes explicar y nunca vas a entender. Quizás usted para este punto dice, ¿quién quiere escuchar ese sermón? Así no lo escuches, esa es la realidad. Tú puedes no escuchar este sermón, tú puedes negar esta realidad, pero eso no quita que eso te va a pasar. El hecho que un ciego no pueda ver el sol no quiere decir que el sol va a dejar de alumbrar. Simplemente quiere decir que no lo puede ver. El hecho que tú no quieras ver esta realidad no quiere decir que esa realidad no es en la que vivimos. Así que toma en cuenta esto. Vamos a ver
en dos partes cómo vivir en este mundo caído, reconociendo que no lo vamos a poder arreglar. Y primero que nada, en los versículos 15 al 22, vamos a ver cómo Salomón nos enseña a aprender a vivir con sabiduría en un mundo que no entendemos. Vivir con sabiduría en un mundo que no entendemos. Y en los versículos 23 al 29, vamos a ver cómo se nos manda a vivir con sabiduría en un mundo con tentaciones peligrosas. 2 puntos. Primero, aprendiendo a vivir en un mundo que no entendemos del todo y que no podemos cambiar. Y note cómo inicia el texto Salomón en el versículo 15 y 16. Salomón comienza con una observación, como un examen. Salomón dice, me detuve a pensar un rato y dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruir? Y este versículo, yo creo que si ustedes como yo, desde que lo leemos por primera vez, ya trae algo de incomodidad. Salomón dice, yo estaba, y nos lo podemos imaginar, sentado meditando en el mundo. Dice, yo me puse a meditar en cómo funciona este mundo torcido, y cuando me puse a comparar la vida del justo con la vida del injusto, dice Salomón, una de las cosas que yo noté es que cuando vi a un justo que obedecía a Dios, lo miré que su vida era más difícil que la vida del que desobedece a Dios. Si usted alguna vez quiere comparar qué tan difícil o qué tan frustrante es esta vida, examine la vida de un cristiano fiel y examine la vida de un delincuente que le da la espalda a Dios. La frustración de Salomón aquí no es solamente que Salomón se frustró porque vio a personas pecaminosas, vio a personas que cometían pecados y que nunca recibían su merecido. Yo creo que con eso todos nos podemos identificar. ¿Alguna vez usted ha visto las noticias y ha visto tremendos crímenes que usted dice, ¿por qué Dios no quita a esa persona de ahí? Yo creo que todo eso lo hemos dicho todos nosotros de nuestros mandatarios, ¿no? Ve uno las noticias, ve al presidente haciendo cosas injustas, cosas que si yo hiciera eso, yo ya estaría en la cárcel. Y dice, ¿por qué Dios no lo quita? ¿Por qué Dios no hace nada? Salomón vio esa misma realidad. Sin embargo, la frustración de Salomón no era solamente que Dios no le quita la vida a los injustos, no. La frustración de Salomón era que muchas veces puede llegar a parecer que Dios está una y otra vez bendiciendo al injusto y una y otra vez mandándole pruebas a sus hijos. Salomón dice, a veces parece que Dios toma a sus hijos y los trae constantemente a tabla, constantemente a prueba, y a los impíos constantemente a bendición. Y dice Salomón, eso me frustró. Por eso dice, entendí esto en los días de mi vanidad. Los días de mi vanidad es los días de mi frustración. Me trajo una frustración grande, y Salomón no es el único. Si nosotros vamos a Salmo 76, versículos 12 al 14, un salmista, cuando estaba orando al Señor, no solamente dice que le frustró, sino que un salmista, un hombre inspirado por Dios, cuando comparó su vida con la vida de un incrédulo, para él parte de lo que sintió fue que obedecer la palabra de Dios fue una pérdida de tiempo. Note cómo dice el salmista, he aquí. Recuerde, esto no es un ateo hablando, esto es un cristiano, un hijo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y él dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice el salmista,
Tal parece que entre yo más me esmeraba, entre yo más me esforzaba por obedecer a Dios, más pruebas Dios me mandaba, más sufrimiento Dios me mandaba, y los incrédulos entre más le daban la espalda a Dios, más comodidad Dios les mandaba. Y la conclusión del salmista fue: en vano he guardado mi corazón. No debía haber obedecido tanto. No debía haberme preocupado tanto, porque en ese momento de sinceridad el salmista está diciendo: mi problema es que a Dios parece no interesarle mi esfuerzo. Algo similar pasa con Habacuc, cuando le dice, Habacuc le dice al Señor en el libro de Habacuc, le dice: ¿por qué tú miras la injusticia? ¿Por qué tú miras al injusto, de lastimar al que es más justo que él y tú no haces nada? Esas son palabras de profetas, hermano. Esa no es palabra de un ateo que niega que Dios existe. Esa no es palabra de un agnóstico. Esas son las palabras de los profetas, que ellos dicen: honestamente, Dios, estamos muy cansados de que no pase nada. Hermano, quizás tú puedas decir: estaban en un momento de inmadurez, y no lo negamos, estaban en un momento de inmadurez o de dolor o de confusión. Sin embargo, hermano, el punto, la razón por la que estos versículos están aquí es porque Salomón quiere describir que esa es la realidad de la vida. A veces nosotros pensamos que obedecer al Señor es equivalente a recibir mucha comodidad de parte del Señor. Y déjame desilusionarte un poco, porque si la mayor motivación que tú tienes para estar aquí el día de hoy es que tú estás aquí porque quieres que te vaya bien, en el sentido de que quieres tener comodidad, quieres venir a la iglesia para poder pedirle a Dios que te bendiga, déjame decirte que Dios muy pronto te va a decepcionar. Cuando se trata de la obediencia del cristiano, antes de obedecer pensando que Dios nos está dando algo, nosotros, ¿sabes por qué obedecemos? Sabiendo que esa obediencia nos va a costar todo. No obedecemos esperando recibir algo. ¿Es cierto que Dios nos puede bendecir? Sí, es cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido beneficiarios de la bendición de Dios. Dios nos ha bendecido más de lo que podemos decir, y de hecho más de lo que merecemos. Pero también es cierto que Dios nos ha pasado por sufrimiento más de lo que nosotros pensamos. Así que, hermano, algo que Salomón quiere dejar claro aquí es: en el mundo en el que vivimos, que tú seas justo, y eso quiere decir que tú obedezcas a Dios, no quiere decir o no se traduce a bendición terrenal. Tú puedes obedecer a Dios, y eso no quiere decir que Dios te va a bendecir a ti. No en el sentido que tú lo crees, no en el sentido terrenal. Si el motor de tu vida para estar aquí el día de hoy es: yo quiero ver la mano del Señor obrando a mi favor, dándome lo que yo quiero, dándome lo que necesito, déjame decirte que muy pronto adorarás a cualquier otro Dios que te prometa esas cosas. Un teólogo del pasado decía que el que sirve a Dios por dinero no tendrá problema en servir al diablo por un salario más alto. Por eso, en la obediencia, cuando se trata de practicar la justicia, no pienses en lo que vas a recibir. Sí, vas a recibir mucho cuando estés en gloria, vas a recibir mucho porque el Señor Jesucristo dijo que en el siglo venidero recibiremos mucho más de lo que hemos dejado. Pero en el día de hoy, dice lo que nos están diciendo ellos, lo que nos dicen es: el día de hoy no obedezcas a Dios pensando lo que vas a recibir, sino pensando lo que te va a costar. Porque en este mundo te va a costar mucho más. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 36, cuando estaba hablando de la obediencia, del compromiso al Señor Jesucristo. ¿Note cómo dijo Pablo la obediencia? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo, ¿qué es lo que te cuesta obedecer a Cristo? Nada más la vida. Me van a quitar la vida. Soy contado como una oveja al matadero, una oveja que no se va a defender, sino que cuando venga el hacha para cortarle la cabeza se va a quedar quieta. ¿Y por qué eso, Pablo? ¿Eres masoquista? No, soy cristiano. No es masoquista, soy cristiano. El masoquista es alguien que le gusta sufrir. El cristiano es alguien que entiende que tiene que sufrir.
El masoquista quiere sufrir, el cristiano no quiere sufrir, pero sabe que por la obediencia tendrá que sufrir. Y lo que dice Salomón es, eso es muy usual. Hermano, si usted se pusiese a analizar la manera en la que Dios trata con sus hijos, créame que no va a ser una vida color de rosa. ¿Cómo trató Dios a Job? El hombre más justo. Dice, ningún otro hay como él. En Job capítulo 1, Dios le dice al diablo, ningún otro tengo yo como mi siervo Job. ¿Y qué hace? Le quita, la esposa se quedó. Le quita hijos, le quita riquezas. Poco faltó para que le quitara la vida. Oh, así trata con los más fieles. Así es como lo hizo con su propio hijo. ¿Quién fue el más fiel? El Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dio una cruz. ¿Y qué dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, porque también carga cruz, y siga. Nada más, yo no quiero decepcionarte. Yo no quiero que salgas de aquí pensando que el cristianismo es lo peor, pero yo no quiero que tampoco salgas de aquí pensando que el cristianismo se trata de comodidad, cuando realmente, aunque en el cristianismo Cristo nos da todo gratuitamente, recibimos por gracia la salvación. Cuando nos pide que seamos sus discípulos, también nos dice que nos costará todo. Él entregó su vida para que nosotros fuésemos salvos. Nosotros entregamos nuestra vida para que Él sea conocido. Además, dice Salomón, esto me trajo frustración. Y eso te va a traer frustración, hermano. Mucha frustración. En el mundo en el que vivimos, ser justo, actuar con justicia no trae comodidad. En el mundo en el que vivimos, el injusto del que aquí habla Salomón siempre te tendrá ventaja. Si tú quieres ser justo, en el sentido de obedecer la palabra de Dios, el injusto siempre te va a traer ventaja en este mundo. Piénselo de esta manera. Es como si yo le dijera, hermano, aviéntese al mar y peleese con un tiburón. Pastor, no, porque me va a ganar. ¿Y por qué te va a ganar? Porque el tiburón va con la corriente. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Bueno, en este mundo el pagano va con la corriente. Si tú quieres ser un fiel hijo de Dios, tú vas en contra de la corriente. Por eso es que siempre vas a sentir que estás perdiendo. Y no hay problema con eso. Una vez más, el hecho que el mundo sufra menos que nosotros en muchas ocasiones no quiere decir que el mundo está en una mejor posición que nosotros. Ahora, Salomón reconoce esa frustración. Él dice, yo vi a justos sufrir como si fueran injustos, y vi a injustos pasarla bien tranquilos como si fueran los más justos, y esto me trajo frustración. Entonces alguien le podría decir a Salomón, Salomón, ¿qué aconsejas? ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Y note el consejo que da Salomón. ¿Cómo vivimos en un mundo en el que los justos van a sufrir más que los injustos, en el que los obedientes a Dios van a sufrir más que los desobedientes? Dice Salomón en el versículo 16 y 17, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruir? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y este pasaje, hermano, debo admitirle que me ha quitado el sueño toda la semana, porque es sumamente difícil entenderlo, pero eso no quiere decir que no tenga sentido. Salomón pareciera en este pasaje que nos está diciendo, si quieres sufrir menos, no seas tan justo. Es decir, no obedezcas tanto, sino que obedece, pero no te olvides de pecar de vez en cuando. Yo la primera vez que leí este pasaje dije, por fin un pasaje que puedo aplicar bien a mi vida. No seas demasiado justo. Yo no soy demasiado justo. No seas sabio en exceso. Amén, yo no soy sabio en exceso. Pero no es lo que está diciendo Salomón. No está diciendo, sé justo pero con medida y peca de vez en cuando para que la vida se alinee. No, lo que Salomón está diciendo, primero que nada, es que no hay tal persona que pueda ser justo en exceso. Eso no existe. Piénselo de esta manera. ¿Quién es el estándar de justicia? Cristo. Para usted ser justo en exceso, usted tendría que ser mejor que Cristo. Y si usted dice, pastor, déjeme le
corto ese sueño, usted no es mejor que Cristo. Así que no hay manera de ser justo en exceso. Lo que Salomón está diciendo aquí es que debemos aprender a ser justos o a ser obedientes de tal manera que no pongamos nuestra confianza en nuestra justicia, pensando que por causa de nuestra justicia no vamos a sufrir en este mundo. Dice Salomón, no te hagas el santurrón, podría decir, porque cuando al santurrón le pasan cosas malas, lo primero que él se pregunta es, ¿y por qué a mí? Si yo he sido obediente. ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta, hermano? Yo muchas veces he escuchado testimonios que dicen, y de pronto alguien se murió en mi familia y me pregunté, ¿por qué yo, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Sabes lo que esa pregunta refleja? Esa pregunta refleja que tú nunca estuviste sirviendo a Dios, sino que te estuviste sirviendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque si para mí que yo sirva a Dios es el equivalente a que Dios después esté en deuda conmigo, eso quiere decir que para empezar yo nunca estuve sirviendo a Dios. Hermano, lo que está diciendo aquí Salomón es nos está librando de caer en el mismo error que cayeron los amigos de Job. Cuando Job cayó, cuando Job sufrió, los amigos de Job dijeron, seguramente la razón por la que estás sufriendo es por algún pecado escondido. Seguramente la razón por la que sufres es porque pecaste, porque Dios no es injusto. Y lo que Salomón está diciendo aquí, sé obediente, pero no vayas a creer que por tu obediencia tú puedes hacer que la mano de Dios haga lo que tú quieres. No trates de domesticar a Dios con tu obediencia, que eso no se va a poder. No trates de domesticar a Dios con tu obediencia, diciendo, Señor, como yo te obedecí, ahora tú me tienes que bendecir. Porque dice Salomón, eso no va a pasar. Dios no te va a bendecir porque tú obedeciste. Dios no te va a bendecir solamente porque tú obedeces. Y se acuerda que hay gente que no lo obedece y Dios todavía los bendice. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Así que está diciendo Salomón, no pongas tu confianza en tu propia obediencia como si pudieses hacerle reclamos a Dios. Obedece por quién es Dios, no por lo que quieres recibir de Dios. Son las cosas muy distintas. Son dos evangelios, son dos vidas muy distintas. Así que déjame darte un consejo práctico, hermano. Cuando te llegue sufrimiento, y note que cada palabra la estoy diciendo con cuidado. No digo si te llega, digo cuando te llegue. Si tú has creído en Cristo, cuando te llegue sufrimiento, no te pongas a examinar tu vida para decir, ¿por cuál pecado me estará castigando Dios? ¿Sabes? El sufrimiento a veces llega inesperado. El sufrimiento a veces no es que Dios está castigando un pecado. Cuando te llegue sufrimiento, no te centres en ti mismo, no digas, ¿por cuál pecado me está castigando Dios? Eso es ser justo en exceso, eso es tratar de ser justo en exceso. Y cuando te llegue bendición, no digas, ¿por cuál buena obra me estará premiando Dios? Las dos están mal. Me llega el pecado y digo, ¿qué hice? ¿Por qué me está castigando Dios? No es que te está castigando. Muchas veces cuando Dios manda sufrimiento a sus hijos, y aquí estoy hablando a cristianos, cuando Dios manda sufrimiento a sus hijos, no es que los quiere destruir, es que lo está utilizando para edificarlos, para construirlos. Así que ten cuidado con centrarte en ti mismo. El hecho que sufras no quiere decir que Dios está enojado contigo ni que te está castigando. El hecho que te vaya bien no quiere decir que Dios te está bendiciendo. Las dos cosas son peligrosas. Si piensas que cada vez que sufres es porque Dios te está castigando, vas a pensar que la salvación te la tienes que ganar por obras. Y si piensas que cada vez que te va bien es porque Dios te está premiando por una buena obra, cuando veas a alguien sufrir vas a reaccionar igual que los amigos de Job. A mí me bendice porque soy bueno. Ese capaz si no era bueno. Ninguna de las dos es bíblica. Entonces, ¿qué es lo bíblico, pastor? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, si tú eres un hijo de Dios, ya sea que tú sufres o ya sea que tú gozas, en ambos casos los ojos tienen que estar puestos en el que manda el sufrimiento y en el que manda el gozo. ¿Qué dice el Salmo 23? David, me encanta ese salmo por esto. David dice que cuando estaba en los campos verdes podía darle gracias a Dios porque dice, Él es mi pastor.
pastor que en campos verdes me hace descansar. Y cuando estaba caminando por el valle de sombra de muerte, decía, él sigue siendo el pastor. El pastor de pastores, a veces te va a llevar por los campos verdes y espera que disfrutes. No espera que te pongas a meditar, uy, ¿qué será que hice que ahora me lo gané? No, espera que disfrutes. Si no hay tribulación en tu vida, no te pongas a extrañar la tribulación. Disfruta la tranquilidad que Dios da, dale gracias. Dice, pero también te voy a llevar por el valle de sombra de muerte, y ahí tu vista tiene que seguir puesta en mí. Tu vista tiene que seguir puesta en mí cuando pases por el valle de sombra de muerte y no haya nada que puedas hacer para arreglar la situación. Pon tus ojos en mí. Ese es el punto. Es el punto de David, es el punto de Salomón. No pongas tus ojos en ti. Hay buenos tiempos, gloria a Dios. Hay malos tiempos, clama a Dios. Pero nunca creas que por ti tú puedes cambiar la situación. Por eso nota cómo es que dice Salomón en el versículo 18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no te apartes tu mano. Dice, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Nota que no dice, aquel a quien Dios teme le saldrá bien todo. Nos gustaría que eso diga el versículo, ¿verdad? Aquel que teme a Dios, todo le va a ir bien. Va a iniciar un negocio y no le va a ir mal. No, todavía te puede ir mal. No está diciendo, aquel a quien Dios teme le va bien en todo. Lo que está diciendo es, aquel a quien Dios teme, si tiene temor al Señor, en medio del temor, así le vaya mal, Dios lo va a guardar. Y quizás no todo va a salir bien, pero Él va a salir bien de todo. Son dos cosas distintas. Que todo me salga bien es una cosa. Que yo salga bien en todo, eso es otra cosa. Si me enfermo y me cortan un pie, me dicen, no salió todo bien, no. Pero si cuando me cortan el pie yo sigo con el ánimo de seguir al Señor, yo salí bien en todo. Son dos cosas distintas. Cuando aquí dice Salomón que el que teme a Dios saldrá bien en todo, el temor al Señor no quiere decir que Salomón está diciendo que tenemos que tenerle miedo a Dios. No está diciendo el que le tiene miedo a Dios le va a ir bien en todo. No, el temor al Señor básicamente es confianza a Dios. Eso es temor al Señor. Es el mismo sentido que se usa esta palabra en Génesis capítulo 22, versículo 12. En aquel episodio cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Si usted ha estado en la iglesia, usted sabe ese episodio. Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo en el monte Moría. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, confiando en el Señor, en Génesis 22:12, el ángel del Señor se aparece y le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y note que dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tú. Dice el ángel a Abraham, el temor que tú le tienes a Dios se ve reflejado en tu confianza a Dios. ¿En qué sentido? En que estuviste dispuesto a obedecerlo, aunque sabías que la obediencia te iba a costar un hijo. ¿Sabe qué es temor al Señor, hermano? Temor al Señor es confiar en el Señor lo suficiente para obedecerlo en cualquier terreno, dejando que Él se encargue de las consecuencias. Eso es temor. Si usted quiere saber cómo debe lucir una vida de fe, es cuando usted obedece a Dios y usted deja que las consecuencias Dios se encargue. A Abraham casi le cuesta un hijo eso. A alguno le puede costar un trabajo. A Abraham casi le cuesta deshacerse de lo que más amaba en ese tiempo, o de lo segundo que más amaba, que era su hijo. Pero el punto del temor al Señor es que lo obedecemos dejando que Él se encargue de cualquier circunstancia que venga por causa de nuestra obediencia. La razón por la que Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo, no es porque no amaba a Isaac, es porque amaba a Dios más de lo que amaba a Isaac, que después se traduce a las palabras del Señor Jesucristo: el que no aborrece padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Así que nosotros no obedecemos al Señor porque nos gusta el sufrimiento. Nosotros obedecemos al Señor porque preferimos la obediencia antes que la comodidad.
si el día de mañana obedecer a Dios me cuesta mi trabajo, no es que a mí no me gusta mi trabajo, es que yo amo a Dios más que a mi trabajo. Y hermano, cuando hacemos eso, estamos siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la persona que más ha hecho eso. Y note cuál es el consejo que nos da Salomón. Muchas veces la obediencia, póngame mucha atención a esto, muchas veces la obediencia te va a llevar a un lugar donde no quieres ir. Esa es la realidad. Obedecer a Dios te lleva a lugares que no, te hace perder personas que no quieres perder. Te hace perder a padre, a madre, a hijos, a hermanos. Esa es la realidad. Por eso el consejo de Salomón es: tenemos que ser sabios para obedecer y sabios para cuidarnos cuando vienen las consecuencias por nuestra obediencia. En el versículo 19 dice Salomón: la sabiduría fortalece al sabio. Y tiene con qué subrayar, que fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Es decir, necesitamos la sabiduría para dos cosas. Primero, necesitamos la sabiduría para obedecer al Señor, sabiendo que la obediencia nos puede hacer sufrir, y necesitamos la sabiduría para que esa sabiduría fortalezca nuestra alma cuando estemos en medio del sufrimiento. Necesitamos una sabiduría externa en el sentido de que podemos obedecer al Señor, y necesitamos una sabiduría interna en el sentido que podemos cuidar nuestro corazón después de que hemos obedecido al Señor, porque la obediencia muchas veces no será bonita. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Si usted pudiese pensar en la persona que más ha obedecido a Dios, esa persona es Jesucristo. Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Señor de Dios para Jesucristo? La cruz. Mira dónde lo llevó la obediencia a Jesús: a la cruz. Jesús fue sabio para obedecer. Cuando estuvo antes de ir a la cruz, Jesús fue sabio para cuidar su corazón. ¿Qué fue lo que le dijo al Padre antes de ir a la cruz en Mateo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús dice: la obediencia me está llevando a una cruz, Padre. No quiero ir a la cruz. La obediencia me está costando muy cara a mí. ¿Y qué fue lo que hizo? No fue renegar, fue orar. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la sabiduría. Ahí encarna la sabiduría. Así que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, antes de tú necesitar sabiduría, tú necesitas un Salvador, y es Jesucristo, el sabio, el todo sabio, el que no se equivocó. Más que la sabiduría, tú necesitas a Cristo, que es quien da la sabiduría. Pero Jesús hizo eso. Y sigamos esas pisadas. Jesús dijo: por obediencia y sabiduría yo voy a ir a donde tú me mandes, Padre. Y cuando estaba ahí dijo: Señor, ayúdame a cuidar mi alma para hacer esto de buena gana. Por eso, sé sabio para obedecer, sé sabio para cuidarte de las consecuencias cuando la obediencia produzca cosas que no te gustan. Si por obedecer perdiste el trabajo, comparte tus penas con la iglesia. No te aísles. No te aísles. Llevemos las cargas los unos a los otros. Y por obedecer a Dios, tus padres te rechazan, busca refugio en tus hermanos en la iglesia, porque dice el Señor: lleven las cargas los unos de los otros. No te aísles. El aislamiento, cuando hay sufrimiento, nunca es bueno. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una de las muchas? Entre Pedro y Judas. Ambos negaron a Jesús. Ambos fallaron. Pedro fue restaurado con los otros discípulos. Judas se suicidó a solas. La soledad nunca va a ser una buena compañía para aquel que está en desánimo. No estoy diciendo que ese era el único problema de Judas, es una ilustración solamente. Lo que estoy diciendo es: cuando quedes solo por obedecer al Señor, asegúrate de buscar refugio en el Señor en oración, como lo hizo Jesús. Cuando menos quieras orar es cuando más debes orar, y cuando menos quieras estar con tus hermanos es cuando más los debes de buscar. Quizás dices: pastor, pero voy a ser un hipócrita. No, eso no es hipocresía, eso es obediencia, y eso es domar el corazón a no darle lo que el corazón quiere. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando no quieres orar es cuando más debes ir a orar y pedirle, iniciar orando al Señor diciendo: Señor, no quiero orar, dame ganas.
cuando más quieras alejarte de la gente que Dios te ha dado en esta iglesia porque te sientes solo, porque sientes que nadie te comprende, es cuando más vas a necesitar a la gente. A veces nos quejamos de que nadie nos entiende, pero también nadie nos entiende porque a nadie le compartimos nuestro dolor. Es difícil leer mentes en estos tiempos. Así que Salomón dice, la sabiduría nos enseñará a obedecer y nos enseñará a cuidarnos. Y nos da un ejemplo muy práctico. Noten los versículos 20 al 22. ¿Cuáles son unas características de alguien que es sabio y cuida su alma al mismo tiempo? Dice el versículo 20 al 22. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco, y esta es la sabiduría, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que también dijiste mal de otros muchas veces. En este pasaje Salomón nos da este ejemplo y nos dice una característica del sabio que obedece a Dios y que al mismo tiempo cuida su corazón, es que cuando va por la vida entiende que habita en un mundo pecaminoso, en un mundo en el que hay mucha maldad, y en un mundo en el que la gente va a pecar contra él. Pues dice, cuando escuches a tu siervo decir cosas malas contra ti, no le prestes mucha atención a esas palabras. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, hermano? Quizás en la mañana, cuando uno se despide para trabajar, la esposa está medio dormida y uno le dice, ya me voy, y ella dice, ok, ya vete. Y usted se va pensando todo el día, esta mujer nada más me quiere para trabajar, yo no le importo. Esta mujer se queda dormida y yo acá matándome y no le importo. Llega a la 1 de la tarde, la hora de lunch, esta mujer no me echó lo que a mí me gusta, claro, como yo trabajo y ella se queda dormida y ya vete. Y usted está meditando todo el día en esas palabras. Dice Salomón, no hagas eso porque eso no es sabio. ¿Por qué? Porque una característica del hombre sabio es que no se preocupa tanto por las palabras que se dicen en contra de él, se preocupa más por lo que él ha dicho en contra de otros. Hermano, tú no sabías, quizás tu mayor problema no es que hay gente envidiosa que habla mal de ti. ¿Sabes cuál es tu mayor problema? Que tú eres envidioso que habla mal de otros. Decía un filósofo de apellido Pascal, él decía que si los hombres pudiesen escuchar los pensamientos de su prójimo, en este mundo no quedarían dos amigos. ¿Por qué? Porque mi problema principal no es que ustedes puedan hablar mal de mí, sino lo mal que yo puedo hablar de ustedes. Y dice Salomón, no te preocupes tanto por el pecado que se comete en contra de ti, no te pongas a pensar todo el día en las palabras que se hablan contra de ti. Más bien piensa en que tú constantemente hablas mal en contra del prójimo. Y déjame te doy una razón de peso para no caer en este pecado de meditar sin perder todo el día, de estar pensando en el pecado que hacen contra ti. Déjame te doy una razón de peso. Cuando tú tratas de meditar en todo lo que se dice en tu contra, tú estás jugando a ser Dios. Eso es un pecado grave. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Cuando coman de eso seréis como Dios. ¿Alguna vez tú has dicho, me dijo eso porque seguramente piensa eso de mí? La mayoría de los problemas en la iglesia siempre es que me dijo eso porque yo le caigo mal, pastor. Y ya te dijo que le caes mal. No, pero yo lo sé. No, wow. ¿Cómo lo sabes? Mi esposa me dice eso porque ya no me quiere como al principio. Y ya te dijo que no te quiere como al principio. No, pero yo lo sé, se nota. ¿Cómo se nota? Eso es una arrogancia. Eso es arrogancia, decir que yo sé lo que hay en el corazón de la gente. Eso es arrogancia. Yo no puedo decir que yo sé lo que hay en el corazón de la gente. Yo puedo sospechar, pero sospechar no es lo mismo que saber. ¿Y por qué digo que estamos jugando a ser Dios? Porque nota que dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente. Dice el Señor, yo sí sé lo que hay en la mente. Que pruebo el corazón, yo sí sé lo que hay en el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermano, el argumento, pastor, estamos peleados porque ella ya no me quiere, ¿te lo dijo? No, ese no vale, porque tú no sabes lo que hay en el corazón de tu esposa, ni de tus hijos,
ni del mío, ni del de tus hermanos, así que deja de pensar en lo que la gente ha dicho de ti y comienza a preocuparte mejor en lo que tú dices de la gente. Eso es más preocupante. Salomón dice, esa es una característica. Dice Pablo también que cuando Cristo venga, Él sacará a la luz lo escondido de los corazones. En 1 de Corintios dice eso. Así que a no ser que tú seas Cristo, a no ser que tú seas omnisciente, no tienes derecho a escudriñar el corazón de la gente. Tú no lo sabes y nunca lo sabrás. Ahora, Salomón aquí, note que nos muestra la sabiduría como un modo de vida, como una necesidad en esta vida. Pero hermanos, Salomón también nos muestra la sabiduría como una limitación en la vida. Note versículos 23 al 24, que vamos al punto número 2. Necesitamos sabiduría para vivir en un mundo lleno de tentaciones peligrosas. Y note cómo dice Salomón, todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Dice Salomón, yo intenté ser sabio y entre más sabio fui, más cuenta me di que la sabiduría no tiene todas las respuestas a mis preguntas. Es decir, lo que está diciendo Salomón, la sabiduría proviene de Dios, la sabiduría es algo bueno, es un regalo, es necesario, pero aún la sabiduría no me puede dar todas las respuestas a mis preguntas. Los sabios no lo saben todo. Es decir, los sabios son sabios porque saben que no lo saben todo y no actúan como si lo supieran todo. Los sabios entienden su limitación y eso los hace sabios. Y está diciendo Salomón, entiende que la sabiduría tiene limitaciones, entiende que la sabiduría no está completa, así que el mayor logro que nos da la sabiduría no es que nos permite saber todas las cosas que suceden en este mundo, no. En este sentido, la sabiduría y la fe van de la mano. La sabiduría nos enseña a vivir en este mundo, mientras que la fe nos ayuda a conocer a aquel que gobierna el mundo. Dice Dios mismo en Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué nos alabamos? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice el Señor, no confíes, te voy a dar sabiduría, pero no confíes en tu sabiduría. Confía en el Dios que da la sabiduría. Las cosas que Dios hace en este mundo no las podemos entender, pero ¿sabes cuál es la riqueza de la sabiduría? Que no podemos entender todo lo que hace Dios en este mundo, no podemos conocer todo lo que Dios hace en este mundo, pero sí podemos conocer más a Dios a través de las cosas que Él hace. ¿No entiendes todo lo que Dios hace? Bienvenido al club. Pero tienes que tener por seguro que las cosas que Dios hace sí pueden ser un instrumento para que tú lo conozcas a Él. Así que la meta de tu situación que estés pasando no es que entiendas, es que conozcas a Dios. Dios no está interesado en darte explicaciones de por qué hace lo que hace, pero sí está interesado en que tú lo conozcas. Por eso nuestra oración debería ser la misma que el salmista. Cuando estemos en tribulación, escucha esta oración del salmista. Dice el salmista en Salmo 61:2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, esta es la petición del salmista, llévame a la roca que es más alta que yo. Señor, no me des explicaciones, solo permíteme conocer. No te pido que me expliques el por qué, solamente te pido que me permitas conocerte a ti. Así que hermano, en este mundo, tu sabiduría, aunque proviene de Dios, tiene limitaciones. ¿Y sabes qué es lo feo o lo triste de la sabiduría? Que la sabiduría tiene limitaciones. Hay muchas cosas que no te puede enseñar y que no te va a enseñar. Y también lo triste de la sabiduría es que las cosas que sí te enseña son cosas tristes. Nota que dice el versículo 29, he aquí, esto es lo que le enseñó la sabiduría a Salomón. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Dice Salomón, ¿sabe para qué me sirve la sabiduría? Para aprender que pecamos porque nos da la gana. Para aprender que pecamos innecesariamente porque Dios nos hizo buenos al principio. Lo que Salomón está diciendo es esto. Escúchame. Hermano, ¿tú sabes cuál es la mayor desgracia del ser humano? La mayor desgracia no es que vivimos en un mundo decadente. No es que, pastor, el tiempo están feos. Siempre han estado feos. La mayor desgracia no es que vivimos en un mundo decadente. ¿Sabes cuál es la mayor desgracia? Que a ti y a mí nos gusta la decadencia. Sí, renegamos de algunos pecados que se hacen, pero también cuidamos muchos otros pecados que nosotros hacemos. El problema no es que el mundo está decadente, el problema es que a tu corazón le gusta la decadencia. El problema no es solamente que el mundo es malo, es que tu corazón es malo. Te tengo una mala noticia. Si el mundo dejase de pecar, suponte por un momento que vivieras en un mundo perfecto, donde nadie más peca, ¿sabes cuál sería el problema? Que tú seguirías teniendo las mismas tentaciones. Porque como dice Santiago en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nadie te obliga a pecar, tú pecas porque quieres. Oye, pastor, es que me quisieron caer. No, nadie te hace caer. Tú caes porque quieres. Y si el mundo fuese perfecto, tú todavía correrías con todas tus fuerzas del pecado. Así piensa Salomón, el problema no es el mundo solamente, el problema es que a mi corazón le gusta el mundo. El problema no es que hay pecado en el mundo, el problema es que hay un mundo de pecado en mi corazón. Por eso nos da un consejo, y con este consejo quiero concluir. Nos da un consejo de qué hacer cuando viene la tentación en este mundo caído. Nota versículos 26 al 28. Dice Salomón, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mí le he hallado, pero mujeres entre todas estas nunca. Aquí. ¿Qué está diciendo Salomón? Está diciendo, mira, en este pecado, en este mundo está lleno el pecado, y el problema principal es que tu corazón está lleno de pecado, tú eres extremadamente pecaminoso. Y nos da el ejemplo del pecado de la fornicación y dice, te aconsejo que recuerdes esto. Tu corazón está tan lleno de pecado que la única solución que tú tienes para vencer ese pecado es huir. Y nota que no está diciendo enfrente al pecado, enfrente a sus gigantes. No, cuando se trata de este pecado, hermanos, escúchame bien, porque esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Esto, si pudiese meter esto en nuestras cabezas y que se quedara ahí, lo dejaría. Pero lo que está diciendo Salomón es cuando llega la mujer, y da aquí la ilustración de una mujer que busca la sexualidad ilícita. Dice, cuando llega esa tentación sexual, si tú quieres ser sabio, si tú quieres ser una persona que agrada al Señor, lo que está diciendo es huye de esa tentación. El pecado sexual, el sabio no lo trata de enfrentar, no lo espiritualiza, no es como dice, pastor, necesito orar para no caer en pecado sexual con mi vecina. No, hermano, lo que necesitas es no hablar con tu vecina. Jóvenes, no piensen, vamos a orar juntos para que no nos tiente el diablo. No, ustedes no necesitan orar juntos, necesitan no pasar tanto tiempo juntos. Si tienen novia, jóvenes aquí que tengan novia, o mujeres aquí, chicas que tengan novia, vamos a orar para que el diablo no nos tiente. No, corre, ora corriendo. ¿Qué fue lo que hizo José? Cuando la esposa de Potifar vino y él que dijo, oh Señor, voy a orar para que esta mujer tan hermosa que está desnuda no me haga caer. No, él dijo, yo ya me voy. En lo que son peras o son manzanas, yo ya me voy de aquí. Porque este pecado no se vence enfrentando, este pecado se vence huyendo. Si tú no huyes de ese pecado, créeme que vas a caer en ese pecado. Pablo mismo dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Que dicho sea de paso, cuando se trata del pecado sexual, nadie cae, todos corren hacia él.
Oye, es que caí en ese pecado. No, tú no caíste, tú corriste hacia él. Por eso, padres, sean sabios con sus hijos. Si usted como hombre no quisiera estar en un carro a solas con una mujer que no sea su esposa, no deje a su hijo estar a solas con una mujer que él trata como novia. No, pastor, yo confío en mi hijo. Pues en esa área no debería. Yo no estaría a solas con una mujer que no es mi esposa y que me está insinuando algo. ¿Por qué, pastor? ¿No confía en usted? No confío en mí. Para nada. Quiero ser la persona en la que más desconfío. Si usted tiene hijos, no los deje estar a solas. ¿Qué cree que va a pasar? Primero es agarrar la mano y después agarrar todo lo demás. Tengan cuidado. Ahora sí dice, pastor, son mis hijos, yo hago lo que quiera. Ok, eso es otra cosa. No se sorprenda cuando deje 2 y aparezcan 3. Eso está llamando. Les enseñamos a huir, no a resistir. Dice Salomón, yo sé de mujeres, tuvo 600. Y dice, lo mejor es huir. Hay maneras, dice en Proverbios, nos dice, al joven dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Enséñale mejor a su hijo a que se case joven y no que tenga muchas novias desde joven. Enséñale lo que es el matrimonio, enséñale lo que es la sabiduría y enséñale que el pecado de la fornicación es peligroso porque siempre nos lleva más allá de lo que queremos ir. Siempre. Si nosotros coqueteamos con Él nos va a conquistar hasta el punto que nos va a hacer perderlo todo, porque así es este pecado. Pero gracias a Dios que hay gracia. Si tú has caído en este pecado, confiesa ese pecado al Señor Jesucristo y huye de él. Huye, no resistas. Y Él que sangró en la cruz, lo limpiará de toda maldad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, por la sabiduría que Salomón nos da en este pasaje. Y te pedimos, Señor, que sea sabiduría que nosotros pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Cristo Jesús. Amén.